Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Antonio Tomba. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, y la verdad es un gusto poder entrevistarte y poder cruzar estas palabras con vos, así conocemos un poquito de tu historia. Igualmente para mí, gracias por la gestión que vos estás haciendo por Malvinas y lo que eso significa para los argentinos. Gracias por tus palabras. Y como siempre hago, para empezar a conocerte un poquito bien desde el principio y que la gente te conozca, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación aeronáutica? Bueno, yo soy mendocino de nacimiento, mi familia es mendocina, con este apellido no me queda más remedio que ser mendocino, como podrás ver. Sí. Bueno, y mi vocación por la Fuerza Aérea nació de admirar el vuelo de los pájaros, ver la libertad, ver el cielo y lo que eso significaba. Y además, en Mendoza, en alguna época, tuvo mucho que ver aquella famosa escuadrilla Cruz del Sur con los aviones Sabre. Sí. Bueno, todo ese entorno hizo que mi apego por los aviones, por intentar ser un pájaro más, me llevó a ir a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, allá por el año 64. 64, bien. ¿Y qué promoción sos? De la 33. La 33, bien. O sea que te egresaste en el 67. Bien. Y una vez que te egresaste, ¿qué pasos decidiste? Una vez que egresé, y en aquella época se hacía el curso de piloto después de los 4 años de escuela. Sí. Y durante los 4 años de escuela, algún verano me quedé sin vacaciones por estrenar mis alas en lo que aquella época era en vuelo en planeador, que lo hacíamos en las vacaciones de verano, para lo cual uno se quedaba sin vacaciones, pero era empezar a acercarse a aquello que uno tanto había deseado. Exacto. Así que mi primera experiencia fueron en planeador. Bien. ¿Y después? Y después de eso, en el año 68, hacer el curso de aviadores en la Escuela de Aviación. Y una vez que lo terminás, ahí vos decidís si querés ser piloto de caza. Ahí se hace hay 3 opciones dentro de Fuerza Aérea, puede ser piloto de transporte, piloto de helicóptero, piloto de caza. Bien. Yo quería ser piloto de caza, así que en el año 70 fui a hacer la escuela de caza a Mendoza. Ah, volviste para tus pagos. Volví a Mendoza. Bien. Después de eso, estuve siendo instructor en la escuela de aviación. Y después de ello fui instructor en la escuela de caza. Bien. Así que etapas muy importantes de mi carrera porque en lo humano, formar personas que llegaban con la ilusión de ser no solamente aviadores, sino ser conductores en la Fuerza Aérea, uno tuvo esa suerte de poder ver a aquellos jóvenes que llegaban a la escuela y que después se convertían en hombres y señores oficiales, muchos de los cuales combatieron en Malvinas con mucho honor y con mucho orgullo. Mira. O sea que pasa. Y después de eso, instructor en la escuela de caza, con lo cual algunos de ellos, también, de los que habían sido alumnos míos, también les di algún poco de conocimiento de lo que era la aviación de caza. Y qué orgullo también ser instructor y ver las acciones en Malvinas de tus los que les enseñaste. Yo creo que eso es un poco lo más importante, ¿no? Ver de que aquello que uno pudo, supo, poner esa semilla que germinara por amor a la patria, por la formación, por la entrega, por ser orgulloso de ese uniforme que vestíamos. Bueno, eso es lo que es, creo yo, lo más importante. Entiendo. Lo otro es consecuencia de que exista esa llama, que exista ese amor, que exista esa entrega por la patria. Lo otro es consecuencia. Entiendo, exacto. Y me parece que eso es lo esencial, la vida, ¿no? Entiendo, sí, concuerdo, es verdad. Y bueno, y después de eso fui piloto de prueba en la fábrica.
Sí. Volando el avión Pucará cuando estaban saliendo de la línea de producción los aviones para ser entregados a la tercera brigada aérea que estaba en Reconquista en aquel momento. ¿En qué año fue eso? Y eso fue del 76 al 80. Ah, bien. ¿Y qué te pareció el Pucará como avión? Bueno, yo creo que es un gran avión. No es un gran avión. Sí. Lamentablemente, bueno, hoy está en una etapa de cambiar su misión o están analizando esa alternativa. Yo creo que es un avión que inicialmente, para lo cual fue desarrollado, para lo cual fue diseñado, cumplió con su misión, porque en las condiciones de Malvinas no había ningún otro avión que hubiera podido operar en esas condiciones. Entiendo. Porque las condiciones de la pista, en realidad, más que pista, era un potrero de 400, 450 metros de largo, en los cuales hubo que bajar las alambradas de los extremos del corral, de lo que era un corral, sí, para poder despegar, porque en las condiciones, bueno, la turba tiene 10, 15 centímetros de espesor, es una mezcla de carbonilla, tierra, pasto, donde uno pisaba y afloraba el agua. Así que poner un avión de 3.000 kilos más el armamento encima de eso hacía que se hundía hasta que las cubiertas llegaban a tocar la piedra. Entiendo. Despegue ¿Te complicado. imaginas que despegar en esas condiciones, sí, con el frenado que eso significaba, sí, fue realmente una demostración de la capacidad de ese avión, porque teníamos que despegar prácticamente con la mitad de combustible y con la mitad de armamento, porque si no, no nos daba la carrera de despegue. Te entiendo, te entiendo. Es como si otro avión no era posible de poder despegar. En esas condiciones no había otro avión que hubiera podido operar en esas condiciones. Y bueno, es decir, el desempeño de nuestros mecánicos, de la capacidad de esa gente de operar sin ningún tipo de refugio, en temperaturas bajo cero, en un clima de que salía el sol, llovía, nevaba, todo prácticamente en las mismas 24 horas. Bueno, eso yo creo que demuestra el espíritu de esa gente, el espíritu de aquellos que vestían el uniforme, siendo técnicos, trabajando a la intemperie, sin ningún tipo de protección. Y las misiones se cumplían. Sí. Habla de dos grandes cosas, del valor del ser humano, que para mí sigue siendo lo más importante, y el valor del material, que pese a estar en esas condiciones, seguía volando. Exacto, exacto. Entiendo. Tapando sus agujeros con poxipolo o con remaches. Sí. Y a pesar de todo eso, las misiones se cumplían. Bueno, yo tengo entendido que el nombre de Pucará, creo que es quechua, si no me equivoco, el idioma es fortaleza, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el nombre es bien puesto. Bueno, la verdad que las misiones que se cumplieron y la vida de algunos que tuvimos una experiencia particular que en ese avión demuestran de la fortaleza de ese avión. Bien. Que no muchos, por no decir ninguno, podría haber cumplido esas misiones en esas condiciones, con ese terreno, y sin embargo, pese a todo, lo hizo. Perfecto. Por supuesto que yo sigo pensando de que el material es una herramienta. Depende del ser humano que lo opere, es aquello que va a poder dar de sí. Exacto. Sí. El avión solo no hace nada. El médico puede tener un bisturí en la mano. El bisturí en sí mismo no significa que sea bueno ni malo. Sí. Depende del hombre que lo opere. Exacto. El avión es una herramienta. Cuando se logra la simbiosis entre el hombre y la máquina, en donde ambos conjugan todo de sí para lograr cumplir la misión, nos da la pauta de que hay voluntad en un ser humano convencido que debe pelear por su patria y un avión que responde a las exigencias de ese ser humano que quiere cumplir con su tarea. Mejor explicado imposible, Carlos. Lo dejaste, pero la definición justa.
Bien. Es que para un aviador no hay, su avión es parte de uno mismo. Es la extensión de uno. Uno siente a veces cosas que transmite el avión sin que los instrumentos digan que está por suceder. Es increíble. Cuando se logra esa integración entre ambas partes, se logran cosas maravillosas. Perfecto, bien, es increíble. Y a vos, el 2 de abril de 1982, ¿en dónde te sorprende? Yo, bueno, como te comenté, yo estuve en la fábrica hasta el año 80, en el año, ya con el grado de capitán en Fuerza Aérea, teníamos que hacer la Escuela Superior de Guerra Aérea. Sí. Así que en el 81 estaba haciendo el primer curso. La escuela tiene en aquella época era 2 años. Había terminado el primer curso en el año 81 y estaba iniciando el segundo curso en el año 82. Y me enteré de la recuperación de Malvinas por la radio. Y tal fue mi alegría que salí con mi señora y mis hijos en los hombros, caminando en la Plaza de Mayo a festejar la recuperación de nuestras islas. La escuela de guerra para nosotros es en Buenos Aires. Bien. ¿Qué edad tenías en el 82? Y de 30, del 46 al 36. 35 para los 36. Esa, bien, bien. ¿Y vos? Casado, con 3 hijos. Bien. Mi hija mayor tenía ya 10 años, el segundo 8 y la más chiquita 2 años y medio. Bien. Y en ese momento, siendo un oficial, haciendo la escuela de guerra, después de la noticia del 2 de abril, ¿te pusiste a pensar en qué pasará después? Yo creo que para aquellos que elegimos una profesión de servicio, y esto en el caso particular mío, la Fuerza Aérea, uno sabía de que uno se preparaba para aquello que podría llegar a ser en algún momento defender su patria. Y cuando suena el clarín para un soldado no hay tiempo de pensar. Bueno, en aquel momento a nosotros que hacíamos 1 año y medio, casi que no volábamos, nos mandaron a los Estados Mayores. Los Estados Mayores es un organismo que tiene las instituciones armadas como fuera una especie de grupo que asesora para la toma de decisión. Bien. Pero yo no me sentía conforme con estar ahí. Yo creí que mi lugar no era en ese momento en un Estado Mayor. Yo me había preparado toda mi vida para, si fuera necesario, demostrar aquello para lo cual me había preparado, así que empecé a pedir permiso para irme a Malvinas. Al principio, en aquel entonces, el comodoro Ferrari, que era el jefe del Estado Mayor, no estaba muy convencido de dejarme ir. Sí. Hasta que, bueno, logré convencerlo y el 24 de abril, sí, en un avión de aerolínea me fui a Comodoro y en un F-28 de Comodoro a Malvinas. Y en ese momento no tenías idea a dónde ibas una vez llegado a Malvinas, no tenías idea. En aquel momento habían llegado algunas informaciones al Estado Mayor de que había algún tipo de problema con el armamento del avión. Ah, mira. Por el tema de, en las condiciones que mencioné de que operaba, a la intemperie, con lluvia, con la salinidad, los contactos eléctricos, electrónicos, el sistema de armamento, producían algún tipo de fallo. Bueno, esa fue la excusa que yo utilicé para irme a Malvinas, porque como yo había estado en la fábrica y en la fábrica me había especializado un poco en los ensayos de armamento del avión, entonces tenía todas las excusas a mano como para partir a Malvinas. O sea, están las fallas, yo intento de solucionarlas. Te entiendo. Exactamente. Bueno, bien. Así que llegué a Puerto Argentino, de ahí en un helicóptero fui hasta la base Cóndor, que estaba en la zona de Darwin, Ganso Verde. Sí. De ahí, por supuesto, ya la capacidad de nuestros técnicos habían logrado superar aquellos pequeños inconvenientes, producto de, bueno, que al no haber experiencia, todo se iba aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Así que me puse a colaborar con ellos en todo lo que fuera posible. Por supuesto, con mi intención de no ser un aporte teórico, sino que en algún momento llegara a lograr a subirme
a volar. Entiendo. Bueno, y así, los primeros días, tomando contacto con la gente, viendo cuál era la condición, adaptándome a aquello que era totalmente nuevo. Porque, por supuesto, para la mayoría de nosotros, Malvinas era algo totalmente inexplorado, desconocido, tanto en sus condiciones meteorológicas como en su terreno, como en su orografía. Entiendo. Así que rápidamente había que tomar conocimiento de todo eso. Ya se habían realizado vuelos, se estaban realizando vuelos de reconocimiento y tratando de superar este problema que teníamos con el tema de la distancia de despegue de los aviones. Porque para esas condiciones las tablas del avión no servían. Estaban sobrepasadas. Si hubiera sido por la tabla, teníamos que haber cerrado todo y pegar la vuelta porque las tablas decían que no se podía hacer. Directamente. Bien. Bueno, una vez más creo que la capacidad, la voluntad y la inteligencia de nuestra gente provocó de que las cosas se estaban haciendo pese a estar en contra de todo aquello que estaba escrito y yo experimentado. Entiendo. ¿Y vos cuando llegaste a la BAM Cóndor, te encontraste, o sea, tenías algún conocido cuando llegaste? Claro, acordate que en el año 78, sí, nosotros, los pilotos del Centro de Ensayo en Vuelo en la fábrica, habíamos ido a Reconquista a desplegar junto con la gente de la Tercera Brigada Aérea cuando desplegamos por los eventos del 78. Sí, el casi conflicto. El casi conflicto con Chile. Y habíamos desplegado a la base General Roca, ahí en Neuquén, con el Escuadrón Pucará. Más, los pilotos venían a la fábrica, llevaban los aviones, nosotros íbamos a Reconquista, nos integrábamos con ellos en cuanto a experiencia y en cuanto a conocimiento del avión, porque ellos volaban el avión que entregábamos en la fábrica. Entiendo. Así que estábamos muy integrados en ese sentido. Bien, bien. Además, por allá por el año 79 habíamos salido con el avión a hacer una gira por América del Sur, integrando tripulaciones de Reconquista con gente de la fábrica. Así que estábamos integrados. Había una cohesión permanente. Una cohesión y un conocimiento porque más allá del lugar donde uno estaba, la Fuerza Aérea sigue siendo una, e independiente del lugar donde uno le toque, todo el mundo aspira a cumplir con aquello que es su deber. Perfecto, te entiendo. ¿Y vos llegaste a tener después, en estos días de abril, estos últimos días, algún vuelo de prueba? ¿Lograste subirte? No, porque yo todavía estaba... Los pilotos necesitamos tener una determinada cantidad de horas mensuales para estar habilitados en el avión. Te entiendo. Y no las tenías. Yo hacía 1 año y medio que no volaba, así que al principio... pero después del 1 de mayo... y viendo la experiencia de mucha de la gente joven que estaba ahí, yo dije, yo con la experiencia que tengo no puedo seguir estando abajo cuando otros que habían sido algunos alumnos míos, algunos los conocía, ellos volando y yo a pie. Te entiendo. Así que hablé con el entonces jefe de escuadrón, que era el mayor Toto Navarro, y le dije, mira Toto, tenemos 1 año de diferencia en las promociones. ¿Vos sos más antiguo? Él es más antiguo que yo. Él. Así que le dije, mira, yo no quiero seguir a pie, yo quiero volar porque acá hay gente mucho más joven que yo, con menos experiencia, no puede ser que ellos estén volando y yo en tierra. Así que bueno, después de algún intercambio de opiniones al respecto, porque no se daban las condiciones para hacer rehabilitación de ningún tipo. Bueno, y así salimos en un vuelo, me rehabilitó y ya estaba en condiciones de cumplir con misiones en algunas escuadrillas. Perfecto. Y ya que mencionaste el 1 de mayo, que es cuando realmente comienza el conflicto armado, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, nosotros tuvimos el aviso a eso a las 4 de la mañana cuando atacan Puerto Argentino, los Vulcan, del ataque de los ingleses. Nosotros no teníamos ningún tipo de señalización lumínica de la pista, así que teníamos que esperar que hubiera luz natural
las condiciones eran muy malas esa noche en cuanto a nubes muy bajas, así que hubo que esperar prácticamente hasta las 8 de la mañana. Y a esa hora ya estaba una escuadrilla designada para despegar, para sacar los aviones de la pista y evitar de que fueran destruidos en tierra. Cuando estaban los pilotos, ya algunos pilotos arriba de los aviones tratando de sacar los aviones de la pista, y el radar, teníamos un radar de corto alcance, un radar ELTA, junto con la artillería antiaérea. Yo estaba en el puesto de comando en ese momento, junto con Pedroso, Vera Mantarazzi, algunos oficiales. Y el radar nos dice que había detectado un eco de radar. Viste que los radares giran 360 grados. Pues en la segunda vuelta de radar no había ningún eco. En la tercera vuelta de radar teníamos los Harrier que nos estaban tirando la bomba arriba de nuestra cabeza. Se camuflaron con el terreno, seguro. Exactamente. Ellos venían pegados al suelo, buscando las quebradas y las hondonadas donde la señal de radar no los podía detectar, y así ingresaron. O sea, fue una sorpresa total. La sorpresa fue total, en el sentido de que estábamos preparados para salir. Justamente había una escuadrilla que estaba saliendo hacia la cabecera. Potrero, en el medio de la noche, a través del campo, uno de los aviones mete la rueda de nariz en un pozo, se rompe la rueda de nariz, y el piloto que venía atrás, que era el teniente Jukic, estaba con los motores en marcha en la cabina abierta y rodeado de los mecánicos que estaban sacándole los pines de seguridad del armamento. Y le cae una granada adentro de la cabina, muriendo él y los técnicos que estaban alrededor de él. Muere Jukic y 7 suboficiales en ese primer ataque. Un golpe bastante fuerte. Muy duro, muy duro. Muy duro en lo humano, muy duro en lo personal, porque yo no había visto nunca el efecto de las bombas en los cuerpos de los seres humanos. A pesar de haber tirado muchas bombas en los campos de tiro, uno tiraba la bomba, sentía el ruido y no veía nada más. Y ver el efecto en los cuerpos de los seres humanos realmente es una imagen que nunca me voy a olvidar. Entiendo. Y ahí tomé conciencia de lo que era la guerra. Hasta ese momento, la guerra era una cosa que no teníamos conciencia real de qué era lo que significaba. Entiendo. Y yéndonos para atrás, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Exactamente. Así fue. Bueno, y la toma de conciencia de lo que era la guerra, frente al dolor de ver camaradas y amigos muertos, el dolor como ser humano de ver esos cuerpos, a su vez, no sé si en mí como en muchos se infundió algo así como una fortaleza, de decir, ellos dieron la vida, nosotros tenemos que hacer algo para que esa muerte no sea en vano. Entiendo. Y además aprendimos algunas cosas, porque el puesto de comando estaba a 30, 40 metros de donde cayeron la bomba. Un error de La Paz. Exacto. Porque en La Paz siempre en las cabeceras de pista hay pilotos que están controlando que la gente que vuela cumpla con todos los procedimientos para evitar de que pueda haber algún accidente. Eso en la guerra no se puede hacer. Entiendo. Porque si la bomba hubiera caído 20 metros más allá, la mayoría de los oficiales más antiguos estábamos todos metidos allá adentro. ¿Qué hubiera sido? Un desastre total. Te quedas sin comando, es imposible. Bueno, parte de los aprendizajes de que a veces en la guerra, aquellas cosas que aprendimos en La Paz no sirven para la guerra. O sea que realmente fue un día a día de aprendizaje. A partir de ahí, la vida nos cambió. Eso yo creo que fue un punto de inflexión, de darnos cuenta de que esa era la guerra, que en eso estábamos, que teníamos que vencer aquello que significaba el cambio de la paz a la guerra en un ser humano, y saber de que nuestra vida y la de nuestros camaradas, amigos,
dependía de lo que hiciéramos nosotros. Nadie iba a hacer lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Y sobre todo la importancia, una vez más, del ser humano. Del ejemplo. El ejemplo. Y ahí me imagino que lo importante también es que un grupo cohesionado salir juntos de esa, porque fue un impacto para todo el mundo y al otro día había que seguir volando. Mundo, pero yo te digo, la cohesión de decir, hemos visto la muerte, hemos visto a camaradas muertos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vencer a aquellos que nos han provocado eso? Porque hasta ese momento no había ninguna acción de guerra. Y las primeras acciones de guerra nos costaron la vida de camaradas. Y eso, en muchos de nosotros provocó eso. Bien. Encontrar en nosotros mismos la fortaleza suficiente como para que eso que habíamos visto no fuera el futuro, sino que nosotros tendríamos que hacer las cosas necesarias para que eso no suceda. Te entiendo perfectamente, bien. Bueno, bien. Y gracias a la reacción de la Fuerza Aérea de ese día, sí, se repelió el primer intento de desembarco de los ingleses. Sí, con la escuadrilla Torno. Con los 70 misiones que salieron del continente, más las que salieron de las islas, para repeler el intento de desembarco. Yo siempre digo que el 1 de mayo la Fuerza Aérea puso toda la carne en el asador, como se dice. Sacó todo lo que tenía. Exactamente, voló todo el material aéreo que teníamos disponible, salieron a cumplir su misión. Y también se ocurrieron los primeros derribos. Los primeros derribos, las primeras muertes, pero se demostró esto que veníamos hablando un poco antes. Exacto. De que frente al desafío, frente a la acción del enemigo, se tenía la capacidad, la voluntad, el deseo de cumplir con aquello para lo cual habíamos elegido esa profesión. Y yo creo que también para los británicos fue una sorpresa esa. Para mí no se le esperaban. Que le devuelvan el golpe tan rápido. No se lo esperaron. Ellos ya primero habían hecho comunicaciones pidiéndonos que nos rindieran. Asumiendo de que después de esa demostración nos íbamos a rendir. Ellos no lograron nunca impedir los aterrizajes de los aviones en Puerto Argentino y no lograron impedir nunca que la reacción de los aviones desde el continente y desde la isla siguieran volando, como lo demostró que el día 14 de junio, el 13 a la noche, estaban cumpliendo misiones de guerra todavía por la Fuerza Aérea. Exactamente, exacto, es así. Bueno, Carlos, y ahí ya nos comentaste entonces cómo fue el ataque del 1 de mayo y cómo fueron los días así posteriores. ¿Recibieron más ataques? ¿Cómo fue? Bueno, a partir de ahí realmente se inició una nueva etapa, porque a partir de ahí los ingleses, sabiendo que nosotros no podíamos volar nocturno, se acercaban a las islas de noche, bombardeaban y se retiraban a la mañana. Entonces, esa actividad, si bien se rechazó el primer intento de desembarco, no se alejaron tanto, sino que se retiraron unas cuantas millas, no sé precisarte cuántas, pero lo suficiente para estar alejados y lo suficientemente cerca como para llegar de noche y seguir bombardeando, e inclusive con misiones con los Harrier, alojados en los portaaviones. Entonces, la actividad para nosotros estaba sujeta a hacer vuelos de reconocimiento para verificar si en algún momento había algún intento de desembarco. Parte de las escuadrillas que habían desplegado el primero estaban en la isla Borbón. Y la actividad nuestra era esa, salir en misiones los días con meteorología que nos permitían cumplir determinadas actividades, salir en misiones de reconocimiento ofensivo, a verificar a ver si había algún intento de desembarco o algo que permitiera sospechar algo al respecto. Y eso fue, a medida que pasaban los días, se fue incrementando los ataques. Entiendo. Es decir, si bien desde el continente salían misiones a buscar, porque vos te imaginás que en una hora de vuelo
desde el continente hasta las islas, le daban a ellos a 20 nudos, que se movían los barcos, le daba tiempo para cambiar de posición muy rápidamente. Entonces era difícil la determinación de la exactitud de la posición de los blancos. Y ustedes en eso... Muchas veces los barcos se encontraron en lugares y ubicaciones no previstas que estuvieran. Exacto, exacto. Muchos de los ataques hubo que prepararlos sobre la marcha, porque no había información de la posición de los buques. Entiendo. Y también hubo misiones en que llegaron y directamente no encontraron ningún blanco. Exactamente, exactamente. Precisamente por esto. Porque si bien el radar nuestro nos permitía detectar alguna posición de los buques, esa posición, como te mencionaba, en el tiempo de que se daba la orden, se preparaba la misión y la misión llegaba, cambiaba la posición de los buques y no había tanto combustible como para hacer búsqueda intensiva. Era llegar a la posición y pegar la vuelta. Te entiendo, bien. Acordémonos que lo único que tenía reabastecimiento de vuelo eran los A4. Exacto, exacto, es así. Y ustedes en estos vuelos de exploración, encontraron algo alguna vez, alguna sospecha, algo? No, es decir, yo creo que una de las cosas que también dificultó mucho la ubicación era la falta de comunicaciones conjuntas que había en ese momento. Es decir, vos volando rasante a 500, 600 kilómetros por hora, identificar lo que veía en el suelo tenía que ser muy rápido y muy preciso para su ubicación, porque si no era imposible ubicar. Entiendo. Tanto los nuestros como los de ellos. Entiendo. Entonces, nosotros cuando salíamos a volar no teníamos una ubicación muy precisa de la posición. Bien. Entonces, parte de lo que hacíamos nosotros también era un relevamiento de cuál era la posición de la gente nuestra. ¿No es cierto? Porque tampoco era muy precisa esa información. Bien. Bueno, y en esos días en esos días fue cuando yo fui rehabilitado en vuelo y empecé a formar parte de la escuadrilla al salir. Y no se habían detectado ubicaciones concretas. Sí. Lo que sí estábamos viendo que se intensificaba mucho el ataque de los buques a las islas. Había mucho más acercamiento, la cantidad de vuelos se iba incrementando, la frecuencia de los ataques también y cantidad del cañoneo naval se iba incrementando, es decir que algo estaba por suceder, no sabíamos bien qué, pero la evidencia era que ante el aumento de frecuencia de los ataques, algo estaba por suceder. Es la conclusión que uno va sacando en el momento, te entiendo. Claro. Bien. ¿No es cierto? Porque en uno de esos ataques, en la base Cóndor, se derribó al teniente Taylor. Sí, al Harrier con el teniente Taylor. 4 de mayo, sí. Uno de los actos heroicos de nuestros soldados. Porque ese derribo lo presencié personalmente. Había un soldado nuestro con una ametralladora Mac, una ametralladora liviana, tirándole a un Harrier que venía atacando y tirando con cañones de 30 milímetros. David contra Goliat. Fue derribado ese avión por la artillería y el piloto tenía un impacto de 7.62 en el cuerpo. Mirá. Y de eso puedo dar fe, porque yo después terminé volando con el chaleco salvavidas de ese teniente porque no había chaleco para todos. No sabía esa información, mirá. Y en ese chaleco estaba la perforación del proyectil. Mirá vos. Bien, mirá. Siempre se aprende algo nuevo. Bien. Bueno, entonces, cuando uno escucha que se denota a nuestros soldados y uno ve actos heroicos de ese tipo, dice realmente a uno le da mucha bronca, por no decir otras palabras, pensar de que gente habla sin saber, desconociendo la verdad de lo que se vivió, por el solo hecho de destruir aquello que es lo más sagrado que tenemos. ¿Y qué es lo más sagrado que tenemos? La vocación del hombre del servicio, de luchar por su patria, del servicio, exacto, de cumplir con su juramento. ¿Qué otra cosa más
más alta, más importante y más gloriosa puede ser para un ser humano. Obvio, tanto el oficial profesional o suboficial profesional como el conscripto que juró defender su bandera. Pero, por supuesto, no hay distinción en eso. Exacto. No hay distinción. Es decir, en un momento somos todos soldados. Sí, entiendo. Los pilotos somos la cara visible de un montón de gente que trabaja detrás nuestro para que nosotros podamos volar. Exacto. Y el sacrificio de esa gente tampoco se ve y ni se da el valor de la importancia que tiene. Porque uno vuela porque 10, 15, 20 personas trabajando en la peor de las condiciones logra poner los aviones en servicio. El otro día tenía que despegar. Y al otro día que había que despegar. Y ellos hacían cosas que es muy difícil de explicarlas en palabras, pero el solo verlas, lo que significaba el esfuerzo de esa gente, es cuando se lo valora. Y cuando uno se escucha las cosas que se escuchan, uno dice, qué triste es que los argentinos no nos sintamos orgullosos de nuestra gente, de todo lo que se hizo solamente por un problema ideológico. Exacto. ¿Qué hay cosa más importante que la patria? Podemos tener distintas veredas para caminar hacia el mismo objetivo. Exacto. Pero lo que no podemos destruir, lo que no podemos olvidar, es que la patria es una sola para todos. Y si todos no tenemos el mismo sentimiento para con ella, lamentablemente será la consecuencia de estamos donde estamos. Porque somos, como decía el viejo filósofo. Exacto. Están los resultados a la vista. Bueno, eso. Aquellos pueblos que no son orgullosos de esa gente no tienen futuro. Lamentablemente es así. ¿Sí? La historia nos lo demuestra. Bueno, entonces, para bien o para mal, con aciertos y con errores, se cumplió con aquello que creo que es nuestro deber. Hoy fue, será, hoy es y será para las futuras generaciones seguir teniendo acciones que en algún momento nos lleguen a tener una patria íntegra. Exacto. Sí, coincido totalmente con vos, Carlos. Y después tengo entendido que otro golpe importante para ustedes fue el 15 de mayo en la isla Borbón, ¿no? Bueno, una patrulla de la SAR nos destruyó los aviones que teníamos en la isla Borbón. ¿Eran todos los que estaban ahí en Cóndor o quedaron algunos? No, quedaron aviones en Cóndor y una parte se desplegó a Borbón. Ahí fueron 5 aviones que nos destruyeron. 5 aviones. Que 5 aviones en la cantidad significó una merma importante. Pero claro, es decir, acordate que los aviones no tenían ningún tipo de protección ni búnkeres, entonces con el tipo de bombas que nos tiraban, belugas y demás, que lo que provocaban era provocar destrucción parcial del avión. Por eso te decía recién que con remache, con poximol, se terminaban tapando los agujeros que provocaban la esquirla de ese tipo de bombas. Increíble. Inclusive llegamos a poner una carlinga sobre otra para poder salir a volar. Y eso me imagino que fue probado, como dijiste vos, probado ahí en el momento. Una solución del momento. Es decir, yo creo que otra de las cosas que hay que rescatar es la voluntad del ser humano de solucionar los problemas que se presentan en el momento que se presentan. Exacto. Pero no, ahí en ese momento, ¿qué había que hacer? Remachadora, había poxipol, se pegaba con poxipol. El avión tenía que salir a volar. No importa cómo. De la mejor manera posible. ¿Y qué se usaba? La inteligencia del ser humano cuando está puesta detrás de un objetivo claro y concreto. Bien. La patria era el objetivo. Los hombres estaban detrás de eso. Y había que cumplirlo. ¿Cómo? Diciendo no tengo, no. Buscando en nuestra capacidad, en nuestra voluntad de encontrar solución. Perfecto. Bien. Y si hay algo para lo cual los argentinos somos muy capaces, es en atar todo con alambre, pero sigue funcionando. Y sigue funcionando, es eso, ¿verdad? Pero es atar con alambre, que a veces se usa como menoscabo, es una solución frente a la necesidad
y de carecer de los elementos adecuados para solucionar. Exacto, te entiendo. Y también habla de eso, de la voluntad del hombre. Y eso también habla de no quedarse sentado esperando que vengan a solucionar los problemas, sino poner de sí todo lo posible para tratar de solucionar. Bien, perfecto, bien. Llega el 21 de mayo, que es cuando los ingleses desembarcan en San Carlos. Ustedes, San Carlos lo tenían a no muchos kilómetros. ¿Se enteraron ustedes del desembarco? ¿Cómo fue? Ahora, a nosotros lo primero que nos llega ese día fue un aviso de Puerto Argentino que el radar había detectado en el norte de la isla Gran Malvina un posible heli desembarco. Ese día yo formaba parte de una escuadrilla con Benítez, Michelú, Bres, formábamos una escuadrilla y estábamos en Apresto. Y nuestros despegues se producían, habíamos aprendido a lo largo de los años de que el cañoneo naval tenía 9 disparos. De los 9 disparos había 1 minuto y medio, 2 minutos para que recargaran y volvieran a los 9 disparos y despegábamos en el intervalo entre esos tiempos. Te tomaron el tiempo. Habíamos aprendido. Se va aprendiendo de la guerra. Sí. También habíamos aprendido que los ingleses nos atacaban ¿a qué hora? A la mañana del desayuno, a la hora de almuerzo y a la noche. Se tomaban su tiempo. No, es que eso es parte de la guerra. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Hacer perder la voluntad de lucha del enemigo. Exacto. ¿Cómo hacían perder la voluntad de lucha? Evitando que se tuviera el descanso adecuado, que se comiera adecuadamente, porque eso sabían que a lo largo del tiempo terminaba minando la voluntad. Nunca lo lograron, pero parte de su experiencia de pueblo guerrero. Bueno, el tema es que salimos, llegamos al lugar, no había nada, avisamos, después, analizando, eran señales electromagnéticas que se habían provocado para dividir la defensa y mandarnos al lugar donde no estaban desembarcados. Le avisamos a Puerto Argentino de que no había nada, nos ordenaron regresar a la base Cóndor. Sí. Cuando estábamos regresando con Michelú me dice, guarda el misil. Yo me doy vuelta y alcanzo a ver una columna de humo que pasó entre los dos. Nunca supimos si vino de abajo para arriba o de arriba para abajo. Lo vieron pasar. Vimos la columna de humo. No vimos ni pasar, vimos la columna de humo. Ahí nomás nos pegamos más al suelo, sí, que era la única defensa para el Pucará. Nos metimos debajo de una nube, rodeamos un cerrito, no pasó más nada y llegamos a la vertical de la base Cóndor. Sí. Cuando nos llegamos a la vertical nos dan la orden de que se había detectado la posición de una patrulla avanzada de la SAS que estaba dirigiendo el tiro de los barcos hacia la base Cóndor. De ahí vamos a esa posición, destruimos la posición de los ingleses y salimos hacia el estrecho, porque nos dan otra nueva orden, vayan al estrecho a ver qué es lo que hay. En ese momento no se sabía qué es lo que había en el estrecho. Entiendo. Cuando salimos al estrecho, alcanzamos, por supuesto, rasante, llegamos al estrecho, alcanzamos a ver 3 fragatas que estaban sobre el estrecho San Carlos. Y alcanzamos a ver algunos piques de los cañones de agua. Cuando Michelú me dice, según me dice él, bandido a las 6. Yo lo que me acuerdo que dijo, guarda los Harrier. Miro hacia arriba y alcanzo a ver 2 Harrier que estaban casi en la vertical nuestra arriba. Sí. Y ahí habíamos hablado cuáles eran las maniobras defensivas y era, para el Pucará era reducir la potencia al mínimo para bajar la firme infrarroja de las turbinas, porque los misiles aire-aire tienen cabeza buscadora de infrarroja. Entonces había que reducir potencia, bajar la temperatura de la turbina para evitar el misil. Y tratar de cerrar lo máximo posible para hacer un viraje cerrado, lo más chiquito posible, porque sabíamos que en ese circuito, en ese círculo tan cerrado, los aviones de alta performance no podían hacer la trayectoria de tiro. Te entiendo. Claro, salvo el Harrier.
Que tiene la posibilidad de frenarse. El Harrier flexionaba su turbina y podía volar casi con el helicóptero. Bueno, yo hice 2 o 3 círculos, no me acuerdo tanto, pegado al suelo, por supuesto, cuando siendo que el avión, un ruido muy sordo, vibra todo el avión, impresionante entre el ruido y la vibración. Cuando miro, estaba mirando hacia mi izquierda, cuando miro a la izquierda y veo que el ala estaba perforada. Ah, mira. A pesar de eso, el avión seguía volando, yo tenía comando, los motores funcionaban, así que no sé a cuánto estaba, 3, 4, 5 metros del suelo. Sí. Seguí maniobrando para tratar de estabilizarse un poco. Irme y siento una segunda ráfaga. Cuando siento una segunda ráfaga, se me prende fuego el motor y cuando quiero maniobrar, no, el avión no respondía a los comandos. Y ahí fue donde decido eyectarme. Más o menos, como dijiste vos, a 5 metros más o menos del piso. ¿Cuánto? No, la verdad que no lo sé. Pero estaba cerca. En ese momento estaba... El Pucará no tiene ningún elemento que te permita detectar la iluminación de radar de otro avión. El radar warning no está en otro avión. Entonces era todo lo que vos podías ver. Era la única manera de defenderse. Así que era pegarse al suelo lo máximo posible y tratar de maniobrar. Bueno, gracias a Dios funcionó el asiento eyectable. Yo perdí el conocimiento después de accionar la palanca de eyección, no me acuerdo de nada, hasta que sentí que estaba el tirón de que estaba colgado por el paracaídas y miré hacia abajo y estaba tocando con los pies. Ah, tu avión no lo viste. El avión cayó a 40, 50 metros donde estaba yo. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Ajá. Sí, lo alcancé a ver que estaba incendiándose y explotando parte de la munición que todavía tenía arriba. Ahí me quedé tirado en el suelo, gracias a Dios nada, sin ningún daño personal. Sentía el Harrier todavía arriba, no me quise mover por la duda, hasta que dejé de sentir, me levanté, junté todo el paracaídas, saqué la cajita de supervivencia que tienen los asientos eyectables y empecé a caminar de regreso. Eso fue alrededor de las 11 de la mañana y empecé a caminar hacia donde yo pensaba que estaba la base Córdoba. ¿Tenías más o menos una ubicación donde podía llegar a estar vos? Después de esa maniobra... No tenías nada. No tenía... Si bien dentro del equipo había una brújula, pero la verdad es que estaba totalmente desorientado, así que hacia donde pensé de que estaba la base empecé a caminar. Entiendo. Y eso fue de las 11 de la mañana, caminando, cruzando arroyos. Yo creo que debo haber pasado alguna de las posiciones inglesas por donde estaba, hasta que a eso a las 6:30, 7 de la tarde, encontré la casucha de un cuidador de ovejas. Ah, o sea, caminaste bastante. Casi 7 horas, cruzando arroyos, ¿viste? No tenía ningún traje anteexposición, era el traje el buzo de vuelo con un pijama que me había dado mi señora cuando me fui para Malvin. O sea que frío hacía. Estaba fresco. Estaba fresco. Como estaba fresco, yo dije, si me quedo a la intemperie, muero congelado. Exacto. Así que busqué esa casucha para tratar de guarecerme a la noche y tratar de pasar la noche ahí, después ver qué pasaba. ¿Estaba vacía? Entré, estaba vacía, y en eso siento el ruido de un helicóptero. Los Bell tienen un ruido muy característico. Vos si has visto películas de Vietnam, el ruido de esas palas es único. Bueno, sentí el ruido, yo llevaba bengalas dentro del equipo de supervivencia, salí de la casucha, tiré una bengala, el ruido no se acercaba, seguía lejos. Yo dije, no me habían visto, me volví a meter adentro de la casucha. El ruido lo seguía sintiendo, dije, voy a intentar una segunda vez a ver qué pasa, tiré la bengala y ahí sí sentí de que el helicóptero se acercaba, que habían visto la bengala y se acercaba. Ahí te da como una tranquilidad, ¿no? Es como que volvés a... Tranquilidad uno no tiene nunca, te voy a decir, hasta que vos no ves el helicóptero en tierra, que vi que se bajó uno de los mecánicos, me dio un abrazo, vamos. Y ahí creo que también es importante dejar manifiesto que en ese helicóptero habían 2 jóvenes tenientes.
Luis Longar y Brea. Ujú. Brea lamentablemente falleció hace poco. Hace poco. Jóvenes tenientes que estaban desoyendo una orden que le había dado. El jefe Cuadrón Pose le había dicho, es de noche, no se puede volar nocturno, vuélvanse, aunque no lo... Y ellos siguieron insistiendo en buscar. Ujú. Dice mucho eso, ¿eh? Por eso te digo el amor a un que lo compañero. importante es poner de manifiesto la actitud de los hombres. Exactamente. Que gracias a esos dos jóvenes tenientes que desoyendo una orden, siguieron buscando a un camarada, porque según uno de ellos, conocían a mi hijo más chico y se acordaban del Colorado. Mira. Entonces había que ir a buscar al papá del Colorado. Mira vos, mira. Pero las relaciones humanas, lo que significa para un camarada buscar a otro camarada que no saben en qué condiciones están y que creen que es necesario poner en riesgo su vida para encontrarlo. Y eso habla una vez más de aquello que me parece que es lo más importante. El valor del ser humano, el valor de la vocación, el valor del espíritu de los hombres para luchar por aquello que es su objetivo de vida. Bueno, en un helicóptero que no estaba en condiciones, con dos pilotos que no estaban entrenados para hacerlo, volvimos a la base. No había iluminación. Con linternas, encendedores y vehículos, se armó un círculo. Increíble. Logramos aterrizar con el helicóptero. ¿Y cómo fue ese recibimiento en la base? Y gracias a Dios, a los abrazos, al que sé yo, nos tomamos la última botellita de ginebra que nos quedaba, festejando el evento. Más que merecido. Pero eso es el espíritu de una institución, eso es el espíritu de la Fuerza Aérea que habla de que más allá del lugar donde cada uno nos toca, se sigue valorando aquello que es lo más importante. Exacto. Y tengo entendido que... El humano, el cumplimiento de una misión de la institución a la cual pertenece. Y yo tengo Así que gracias a Dios volví sano y salvo, sin ninguna lesión ni nada. Uno de los grandes dolores que yo tuve fue el momento que me tuve que inyectar y perder mi avión. Es que es como hablamos hace poco, perdiste una parte de vos. Exactamente, exactamente. Y eso, la verdad que yo creo que en la guerra tuve tres grandes dolores. Sí. Primero, el 1 de mayo. Sí. Segundo, el día que perdí mi avión. Y el tercero fue el día de la rendición. Tres marcas puntuales. Tres momentos que para mí realmente fueron momentos de los que no me voy a olvidar nunca porque, bueno, fueron parte de mi experiencia humana, parte de mi experiencia profesional y lamentablemente hechos en los cuales a veces se gana y se pierde, pero lo peor no fue eso, sino que fue después cuando volví al continente y me di cuenta de qué era lo que el país había vivido respecto de la guerra. Empezó otra forma de guerra ahí. Otro combate. Hay un viejo adagio que dice, fui a la guerra y perdí la paz. Volví de la guerra y perdí la paz que tenía la guerra. No voy a aclarar el por qué. No, es claro. Pero claro. Tiene uno de la guerra, no vuelve igual. No vuelve igual. Porque, bueno, por lo que ha vivido. Pero sí a uno lo ha ayudado a tener bien claro cuáles son las cosas trascendentes de la vida. Dios, la patria y el hogar son las tres cuestiones esenciales que a cualquier hombre le deben servir de guía para saber qué función tiene en la vida. ¿Para qué está en la vida? Porque no todos tenemos la misma tarea, no todos tenemos la misma vocación, pero cada uno desde su lugar puede hacer grandes cosas en la medida que tenga claro a dónde vamos, qué queremos ser y cómo lo vamos a hacer sumando la voluntad de todos. Exacto.
Exacto. Qué linda frase, qué lindo comentario, y la verdad que eso lo concuerdo, sinceramente. Y me gustaría hacer dos acotaciones a lo que fue el 21 de mayo. Tengo entendido que gracias al rescate se celebra el 21 de mayo como el Día del Helicópterista, ¿no? Exactamente, fue el primer rescate en combate de los helicópteros de Fuerza Aérea. Primer rescate en combate, bien. Así que doble peligro tienen los helicópteristas. Haberme rescatado y que sea el día del helicópterista. Bien. No se van a poder salvar, ¿viste? No, no hay forma. ¿Y qué matrícula tenía el Pucará que volaste ese 511. El Alfa 500. Alfa 511. Bien. Es uno de nuestros baluartes que quedaron en las islas. Bueno, después de eso, un grupo de argentinos fue a Malvinas y encontraron el avión. Subrepticiamente se trajeron algunos objetos del avión y junto con Luis Longar, en una invitación que me hicieron en Morón, me regalaron un cuadrito. Mirá, qué lindo. En el cual está la bandera argentina y parte de los elementos que ellos pudieron traer. Se trajeron como recuerdo del avión para ponerle algún nombre. Mira vos, qué lindo. ¿Eso que lo tenés vos o está en algún museo? Lo tengo yo, si querés te lo muestro. Por Dame favor, un minuto. por favor. Ahí está, mirá. No sé si Increíble. alcanzás a ver la chapa abajo. Sí, se ve, se lee, sí. No sé si la alcanzás a ver bien. Sí. Todos los restos del Melfus. Mirá. Ahí que podemos ver ahí. El Escuadrón Fénix y la familia Rapalgini, al veterano de guerra, Brigadier Tomba, piezas del avión 511. Ah, mirá. Porque ellos volaron en el Escuadrón Fénix. Excelente. Buenísimo, Carlos. Y ahora con todo esto que nos contaste también del rescate del 21, ¿cómo fueron los días finales de mayo? Bueno, por eso, para nosotros prácticamente fue hasta el 26 que se inició el ataque a la base Cóndor y la lamentable de la rendición del día 28. Sí. La verdad que ahí otra vez se demuestra el valor de las personas, porque con el armamento del avión se hicieron lanzacohetes, se hicieron ametralladoras para aumentar la defensa de las instalaciones. Sí. Cosas que en ningún lugar ni en ningún manual decía que se podía hacer, y sin embargo la capacidad, la inteligencia, la decisión de la gente hizo que se aprovecharan armamentos aéreos en la defensa terrestre. Y realmente se colocaron arriba de toboganes, arriba de tractores, arriba de la escuela. Arriba de un gallinero también. También. Se hacían trípodes con la misma turba, con el pedazo de turba se daba un mayor o menor ángulo, haciendo trípodes con madera, en fin, usando lo que se tenía en la mano para mejorar la defensa. Lamentablemente no fue suficiente. Y llegó el 28 de mayo, cuando... Llegó el 28 de mayo, cuando la rendición, a mí me separan, como te había mencionado recién, en un helicóptero me llevan al frigorífico de San Carlos. Sí. Ahí me revisa el médico Rick Jolly, que era un mayor médico que estaba en la sala de primeros auxilios ahí del frigorífico. Sí. Y me incorporan a este grupo de personas que ya estaba ahí en esa habitación, personal de ejército, de la Armada y de Fuerza Aérea. Era una habitación de 3x4 más o menos. Sí. En las cuales en una de las paredes había una bomba argentina sin explotar. Así que te imaginás que cada vez que nos decían que había que tirarse el cuerpo a tierra porque había un ataque argentino, para nosotros y nada era lo mismo.
Sí, teniendo a esa esa bomba. distancia de la bomba, Sí. no tenía ningún efecto, nada. Así que, bueno, eso fue generando un gran espíritu de unión entre todos. Teníamos el baño dentro de esa misma habitación, un tacho de 200 litros. Así que en un momento tuvimos que acordar y darnos vuelta de espalda a donde estaba el tacho y empezar a cantar para que, claro, sí, el prurito de todos nosotros hacía de que si seguíamos en esas condiciones nos íbamos a enfermar todos. Sí. Así que, bueno, se fue encontrando formas de ir sobrellevando esos momentos difíciles porque, bueno, tuvimos casi 10 días agua. A veces nos daban una latita de patefoie. Por supuesto, comíamos con la mano. Sí. Y nunca comíamos todo, sino comíamos la mitad, porque no sabíamos si al otro día nos tocaba otra ración de nuevo. Entiendo. Bueno, en fin. Nunca decayó el espíritu y siempre entre todos nos fuimos uniendo porque había que soportar eso. Nadie teníamos información de por qué estábamos ahí, ni cuál era la decisión de los ingleses, ni qué iba a pasar con nosotros. Y ese es el grupo que se formó, los famosos 12 del patíbulo. Los famosos 12 del patíbulo. ¿Eras el de, verdad, ¿Eras el de mayor antigüedad ahí? No el de mayor antigüedad, pero de alguna manera terminé siendo un poco la cabeza del grupo, ¿no? Te entiendo, te entiendo. ¿Y recordás más o menos quiénes estaban? Bueno, ahí estaba Zanella, Chanampa, Navarro. Mi memoria no es muy fideligna, pero si me da un tiempito tengo todos los nombres anotados porque hay algunos que no me acuerdo. Bueno, de Fuerza Aérea estaba Calderón, Hernán Calderón, ya fallecido. El alférez Lema en aquel momento, capitán de corbeta Camiletti, Carrasco de Ejército, Chanampa, Zanella, como te había, Potoniac, Rivas, Flores, Moreno y Navarro. Bien. Éramos los 12 elegidos por la reina para llevarnos a pasear. Y te digo que les quedó perfecto el nombre de esa famosa película. Sí, claro, porque dentro de ese grupo había un señor, Potoniac, que era muy buen dibujante. Sí. Y como teníamos largas horas de tranquilidad y de tiempo, se dedicó a dibujar y junto con eso hizo varios dibujos realmente muy buenos. Sí. Que para nosotros tiene un especial recuerdo, ¿no? Sí, he visto un par y son increíbles. Increíble inclusive nos podemos identificar nosotros en esos dibujos realmente, sí. Y gracias a la virtud de él, porque si no, no hubiera quedado ningún recuerdo de ese grupo. Exacto. Y nos juntamos después de 40 años, aunque parezca mentira, este año, en Buenos Aires nos juntamos. Mirá. No todos, porque había algunos que ya habían fallecido y sí, algunos otros que estaban enfermos, pero logramos juntarnos en Buenos Aires después de 40 años. La verdad que fue una reunión muy emotiva y muy... Y sí, son esos reencuentros que hacen falta. Por supuesto, nos llenan la vida. Exacto. Nos llenan la vida. Y recién que, recién que mencionaste a Rick Jolly, yo tengo entendido que se comportó muy bien con los prisioneros argentinos, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo tuve, porque yo como hablo un poco de inglés, sí, tuve oportunidad de trabajar con él en su sala de primeros auxilios, traduciéndole las enfermedades de nuestros soldados. Ah, bien. Así que lo conozco porque él fue el que me recibió a mí, que me revisó cuando caí prisionero y que después me mandó saludos del piloto que me había derribado. Ah, mira. Sharky Ward, que fue el que me derribó. Él habló con el piloto inglés que me había derribado y después me dijo que me había mandado saludos por parte de él y que estaba contento de que estuviera vivo. Mira. Y después la BBC a lo largo del tiempo hizo una película en donde
él cuenta la parte que él vivió como piloto inglés y yo cuento la parte que acabo de contarte a vos del relato de mi derribo. Sí. Y la concordancia prácticamente total entre lo que él cuenta y lo que cuento yo. Increíble. Así. Y me mandó saludos él. Cuando Jolly me viene a ver que había hablado con ese piloto, me dice, bueno, como te comenté, que estaba contento que estuviera vivo y que había sido una gran pelea, en fin. Respeto entre caballeros. Respeto entre caballeros, exactamente. Bien. Y después cuando vino Jolly a la Argentina, después de varios años, también estuve en contacto con él. Nos saludamos porque él en su momento había encontrado un casco que decía mi nombre. Yo tenía el casco mío que yo usé en la guerra, lo tenía yo. Sí. Pero en ese momento de los despliegues, seguramente, como yo tenía casco en Reconquista, casco en la fábrica, sí. Es muy probable que haya habido con lo mecánico y la gente que fue a la isla Sí. traslado de estos elementos. Así que bueno, me lo vino a devolver en un acto de... Increíble. De reencontrarse las relaciones. Exacto. Y yo en privado le dije, mira, no es mío, pero no importa. Es el gesto, obvio. Es el gesto. Bien, es el gesto. Bien. Y la verdad que era una persona humanamente excepcional. No hacía diferencia entre argentinos y británicos. No. Él a la gente que recibía, la atendía. Bueno, médico él, por supuesto. Sí. Su juramento lo cumplió de atender a todos por igual. Perfecto. Y de eso puedo dar fe porque yo estuve varias noches al lado de él traduciéndole las enfermedades de nuestros soldados cuando llegaban ahí a San Carlos. Bien. Así que lamentablemente falleció también. Sí, hace un par de años, exacto. Hace un par de años falleció. ¿Y ustedes cómo volvieron al continente? Nosotros volvimos en el último barco el 14 de julio. Pero un mes prisionero. Claro, porque a nosotros nos sacaron de ahí, de la residencia especial que teníamos. Sí. Nos llevaron a un barco, después nos llevaron a otro, después nos dijeron que nos llevaban a Ascensión, después nos trajeron de vuelta. Mirá, la verdad que estuvimos navegando en el medio de la flota de los ingleses. Y ahí en alguno de esos barcos vimos la caja de los misiles Sidewinder que decía USAF. Mirá. Así que, ¿por qué? Porque nos tenían separado del grupo. Inclusive hace poco un historiador que estuvo en la reunión esta que hablamos donde nos juntamos a los 40 años, nos comentó que inclusive en Ascensión nos habían preparado unas cárceles especiales para nosotros 12. O sea, estaban empecinados con ustedes. Nos quería, la reina no nos quería abandonar, ¿viste? Un poco más y los llevaban para Londres. Nunca supimos por qué. Mirá. Pero evidentemente algo sospechaban ellos porque nos separaron de esta forma, ¿no? Automáticamente, sí. Es decir, pero bueno, yo lo que puedo dar fe es que nunca hubo un maltrato. Bien. Siempre nos trataron como prisioneros, por supuesto, porque también, como hablo un poco de inglés, en algún momento fui gremialista también. Fui a ser representante de la Fuerza Aérea frente al jefe del campo prisionero, junto con un oficial de ejército y otro de la Armada. Sí. Bueno, así fuimos logrando algunos beneficios para los prisioneros, como que nos sacaran el baño, el tacho de 200 litros del lugar donde dormíamos. Afuera, sí, te entiendo. Como que nos dieran de comer a la hora argentina y no a la hora inglesa. Y al final que pusieran cocinero nuestro para que los alimentos que ellos utilizaban los prepararan más o menos para al gusto nuestro. Sí. Bueno, pequeños grandes logros. Vos lo dijiste, pequeños grandes logros, eso sí. Pequeños grandes logros. Bueno, que hacían esto ya en la última etapa, cuando prácticamente habían regresado todo y quedamos lo último ahí. Sí. Como cuando nos llevaron a darnos nuestro primer baño, estando prisioneros, entre el lugar donde estábamos prisioneros frigoríficos y la ducha, había unos 200 metros, 250 metros. Lo teníamos que hacer desnudo, mejor dicho, con la toalla en la cintura,
corriendo entre medio de la nieve para llegar a un lugar donde había un inglés con un tacho de agua caliente que llegábamos, nos tiraba el tacho de agua caliente, nos teníamos que cabonar y nos tiraba otro tacho encima y teníamos que volver corriendo. Pero bueno, son cosas, sí. Son cosas de la guerra. Son Exacto, cosas de la guerra. Exacto, sí. Lo que siempre creo que cuando un hombre es prisionero tiene que atenerse a las consecuencias. En el caso personal mío y de este grupo nunca nos ultrajaron ni nunca nos faltaron el respeto, todo lo contrario, fuimos atendidos normalmente como prisioneros. Perfecto. Sabiendo que uno no tiene todas las comidas, sabiendo de que todos los días había que pensar en cómo sobrevivir al día siguiente, porque uno no sabía qué pasaba, sobre todo en el grupo selecto, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que creo que debemos aprender, porque a veces en nuestra preparación eso no se tiene en cuenta y es parte de lo que también hay que aprender. Exacto. Porque lo que a uno lo ayuda es en qué uno cree, en la familia y en la vocación de saber que uno está cumpliendo aquello para lo cual en un momento vivió una vocación de servicio. Y eso, en mi caso particular y en de muchos, la fortaleza que teníamos de emprender día a día eso que no sabíamos por qué nosotros ni a dónde nosotros, nos daba la fortaleza para salir para adelante. Perfecto. Y gracias a Dios, bueno, logramos entre todos tener una unión muy, muy fuerte. Nos ayudábamos en los momentos de debilidad de uno al otro. Y así logramos ir llegando a nuestro regreso, porque al final nos unieron al último barco. En Norland era, ¿no? En el Norland volvieron, ¿no? Ah, no, San Edmund. Sí, San Edmund. Ahí volvimos. Así que, pero bueno, parte de la experiencia humana, parte de la experiencia profesional, siendo convencido de que si en cualquier momento la patria nos llegara a necesitar, ahí estaríamos en el mismo lugar que estuvimos antes, con la experiencia de haber aprendido muchas cosas que creo que es parte de nuestro deber, transmitirle a las sucesivas generaciones la experiencia para que no se cometan los mismos errores y además generar en nuestros conciudadanos el interés, la permanencia, el no olvido de lo que significan los 649 argentinos que quedaron en Malvinas. Exacto. Yo siempre digo que es nuestro reclamo de soberanía más importante que tenemos. Bueno, cuando uno a veces se pregunta por qué uno volvió vivo, y a veces la respuesta está ahí. Por ellos. En ellos. Nosotros somos sus representantes y tenemos el deber de que nuestros conciudadanos no nos olvidemos de Malvinas, no nos olvidemos de los hombres que dieron su vida por ello y que sigamos generando en nuestra sociedad el conocimiento, la fortaleza y el espíritu de no olvidarnos de que nuestra patria necesita hombres que lo entreguen algo por ella. Nuestro trabajo desde el lugar de cada uno, nuestra voluntad de hacer una patria cada día mejor, nuestra voluntad de decir, nos están demandando desde nuestros héroes de la independencia que seamos una patria justa, una patria soberana. Y eso lo vamos a lograr en la medida que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es así, y esto es, bueno, creo que ese es lo más importante. Creo que eso, nuestra experiencia de guerra, creo que no tiene sentido si no somos capaces de transmitir los valores que hacen a lo esencial. ¿Qué es lo esencial en un ser humano? Sus valores, sus principios, sus ideales y su voluntad para superar la dificultad. Es así. La verdad que con estas últimas frases que dijiste englobaste todo y llegan. La verdad que para que está al otro lado te deja pensando y
Es así, englobaste todo, sinceramente, Carlos. Sinceramente. Bueno, por eso digo, yo creo que somos una cara visible, pero no es lo importante. Sí. No es lo importante. Exacto. Lo trascendente y aquello que nos debe identificar a futuro es lo que es nuestra patria, lo que debería ser nuestra patria y lo que somos capaces de hacer por ella. Todo lo otro sabemos que va y viene. Sí. Yo siempre digo que nosotros así, 40 años después, como este programa, como tantos otros, es una forma de continuar el combate que hicieron ustedes por otros medios. O sea, manteniendo la memoria viva al recuerdo de nuestros 649, y es el granito de arena que aportamos. Si somos capaces de poner esa semilla para que crezca un árbol fuerte, futuro, que nos guíe, creo que hemos cumplido con aquello que nos demanda nuestra familia, nuestras creencias y nuestra patria. Exactamente. La verdad, Carlos, quiero agradecerte mucho el tiempo que me dedicaste. Fue un placer enorme poder charlar con vos, conocerte, aunque sea a través de internet, pero la verdad, sinceramente, fue un placer. Te agradezco mucho, gracias por lo que vos estás haciendo, gracias por lo que tu grupo está haciendo, porque, bueno, sin ustedes, ¿qué seríamos nosotros? Ustedes son los que nos permiten transmitir una experiencia, los que nos permiten transmitir una vida, y sin estar ustedes a ese frente, seguramente no tendríamos la capacidad ni siquiera de que nuestros conciudadanos sepan la verdad, no lo que les contaron, no lo que les contaron, porque lamentablemente se han contado muchas mentiras de la guerra, y nuestro deber es, con aciertos y con los errores, contar la verdad, porque la única forma de ser mejores es con la verdad. La única forma de ser libres es la búsqueda de la verdad. Exactamente. Es así. Y como se llama el programa Malvinas y sus protagonistas, la única forma de saberlo es a través de ustedes. Por eso, cada veterano que accede a participar del programa, yo realmente soy muy, muy agradecido. Matías, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo para vos y todo tu equipo. Gracias. Cuando gustes, acá estamos. Dale. Estamos en contacto, Carlos. Ayer, hoy y siempre, mientras sea para objetivos nacionales de la patria y de Malvinas. Gracias, Matías. Por favor, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.